Hola, ¿qué tal? Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo encuentro síncrono de la unidad curricular Comunicación Social y Geopolítica de la modalidad R1 2026-3, periodo académico 2026-3, en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Centenario de Aragua. Por aquí les saluda nuevamente el profesor César Díaz, tutor de esta unidad curricular, donde vamos a hablar en este caso, que es la segunda actividad síncrona, de todo lo que tiene que ver con la hegemonía comunicacional desde el punto de vista geopolítico, o la comunicación, la geopolítica, cómo ha trabajado Venezuela su geopolítica internacional en los últimos 25 o 26 años, es una breve retrospectiva de cómo era la Cuarta República en su geopolítica internacional y cómo era, no somos internacionalistas, ojo con esto, quiero aclararlo, pero cómo estudiamos la comunicación social o la geopolítica a través de la comunicación social y hacer no un análisis comparativo al 100% de cómo era la Cuarta República lo comunicacional y lo geopolítico en comparación a estos 26 años de la llamada, 27, corrijo, de la llamada Quinta República. Si bien es cierto que en los años de 1939 la comunicación o la geopolítica quizás era una materia no muy bien seguida, no muy seguida, mejor dicho, en la comunicación social. Sin embargo, había grandes referentes en la historia contemporánea del periodismo internacional. Uno de los máximos referentes en Venezuela está, por ejemplo, Julio César Pineda, internacionalista como tal, pero estaba el destacado periodista internacionalista Walter Martínez, que lamentablemente falleció este año, en quien un periodista de origen uruguayo se dio a conocer mucho en el periodismo internacional, cubriendo eventos a personalidades como la Madre Teresa de Calcuta, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, eh, Ariel Sharon, presidente del Estado de Israel o primer ministro del Estado de Israel, Yasser Arafat, primer ministro del Estado o presidente de Palestina como tal. Entonces, su gran experiencia y su bagaje permitió llevar un tema tan complicado como la geopolítica a niveles que eran entendibles por muchas personas en su destacado programa Dossier, que era transmitido en el canal del Estado de Venezuela Televisión a las 8 de la noche, si mal no recuerdo, y estuvo un tiempo trabajando para Televen. Ese programa era transmitido por Telesur y otros canales internacionales, y en su última faceta estaba en el horario de 10 de la noche en el canal del Estado, y bueno, por razones de salud, por cuestiones ya personales, él decidió retirarse desde buena parte por su avanzada edad, y era un referente histórico de cómo Venezuela era posicionada a nivel internacional a través de los medios de comunicación y cómo era el tratamiento informativo de esa época. Y quizás era una política netamente o una comunicación enteramente dirigida hacia una sola nación, en este caso Estados Unidos, y cómo se rompe esa hegemonía, cómo comienza a cambiar la historia, cómo comienza a reescribirse esa historia desde el punto de vista comunicacional en la geopolítica, y cómo los medios de comunicación, y hacemos énfasis aquí, entramos en materia, tocan diferentes temas. Y comienzo por un ejemplo: geopolítica y hegemonía comunicacional del 1929 a 2025, aunque sea 2026, y el salto geopolítico del norte al pluricentrismo, es decir, de una comunicación, de una geopolítica, una hegemonía comunicacional enteramente hacia y desde Estados Unidos, su gran influencia, y eso no hay que negarlo, no hay que discutirlo, a lo que fue el cambio cuando llega Hugo Chávez al poder en 1999, donde no se deja de ver solamente Estados Unidos, ojo con eso, y soy muy responsable en decirlo, sino comienza a abrir el abanico a la expansión hacia países como China, Rusia, Irán, Cuba, desde luego, y eso comienza a generar una serie de intereses y conflictos internos y externos que no vamos a tratar aquí porque no es el hecho. Vamos a hablar y hablarnos en lo que es el impacto comunicacional, y el primer concepto clave es el cambio de eje. Venezuela pasó de ser un aliado energético tradicional de Occidente a proponer un mundo pluripolar. Cuando digo mundo pluripolar, por ejemplo, aquella cumbre de la OPEP, la segunda que se realizó en el
2001, eh, en octubre, meses después del atentado de las Torres Gemelas 11 de 2001, donde todos los países del mundo árabe, los países, mejor dicho, exportadores que forman parte de las organizaciones de exportadores de petróleo, la OPEP, se reunieron en Venezuela. Una cumbre muy polémica, por cierto, donde no pudo asistir, entre otras personas, Saddam Hussein, bueno, porque era buscado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, mandó sus emisarios, estuvieron varios presidentes como el de la República Islámica de Irán, el rey de Arabia Saudita, los reyes de Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, todos los países que conforman la OPEP, Egipto, por ejemplo, me disculpan si me salta algún nombre de esa cumbre, de los países como tal. Entonces, esto trajo como consecuencia por una serie de eventos internos a lo político, los sucesos de 2001-2002, por ejemplo, y de la hegemonía comunicacional contra Venezuela o contra el gobierno de Hugo Chávez por parte de canales como Fox News, CBS, por ejemplo, sobre todo Fox News, que era el más reaccionario y con muchas mentiras, por cierto, eh, hay un impacto comunicacional y esto se traduce en la creación de Telesur en 2005, que no fue solo un canal, sino una pieza geopolítica para disputar la narrativa de CNN y las agencias occidentales posicionando la visión del sur global. Es decir, por eso coloqué tres imágenes de la bandera de Venezuela, Rusia, bandera de Venezuela y China, bandera de Estados Unidos y Venezuela, donde a pesar de las discrepancias, sobre todo del cambio geopolítico comunicacional desde el 3 de enero hacia la fecha de que estoy mostrando esta clase, 25 de marzo, el cambio ha sido muy distinto, el tratamiento informativo ha sido también muy distinto y esto tiene que ver con lo que es la política comunicacional y el nuevo ordenamiento geopolítico que se está desarrollando en Venezuela y en diversas partes del mundo, porque lo que está pasando en el estrecho de Hormuz incide de manera indirecta en el comportamiento económico a raíz de la producción de petróleo en Venezuela. Algo más o menos lo que es el efecto mariposa. Creo que es así el tema. Un alete de una simple mariposa puede causar un tsunami en Japón. Entonces, eso es lo que, salvando la diferencia, es lo que está pasando actualmente en el Golfo Pérsico. Entonces, coloco estas banderas de Venezuela, de China y Rusia y de Estados Unidos porque son las relaciones políticas o geopolíticas que están en mayor fuerza en el tapete. Rusia, aliado comercial, militar y energético de Venezuela, al igual que China, aliado comercial, energético y militar de Venezuela, pero Estados Unidos también un aliado comercial y energético, no debe ser militar, pero en algún momento lo fue, de Venezuela, donde ya se está reconfigurando esta zona geométrica del poder para establecer alianzas comerciales, por lo que se busca aquí, y que haga un poquito en el terreno político, y más que político energético, es el suministro de petróleo y de otros minerales para la nación estadounidense, pero también para China, aliado comercial que tiene su interés en Venezuela, y también para Rusia que también tiene sus intereses económicos en Venezuela. Entonces, esa campaña comunicacional comenzó a cambiar de lo que era el norte a lo multipolar desde el año 1991 y se hace una retrospectiva de cómo era anteriormente eso. Entonces, eso, por ejemplo, si consumimos igual aquí, si nos gustan diferentes tendencias estadounidenses, por ejemplo, las cadenas de comida rápida, como TJ Friday, Pizza Hut, Burger King, McDonald's, por ejemplo, en algún momento, muy pocas de esas franquicias que aquí es por el impacto cultural de Estados Unidos obviamente, en lo cultural, a Venezuela, esa influencia cultural que viene a raíz del petróleo, porque eso dejó aquí porque eso viene en un contexto histórico, social, cultural, energético, como era la explotación de petróleo por parte de empresas estadounidenses que tenían sus costumbres aquí. Entonces, Telesur viene a ser esa ventana, Telesur es un canal hoy por hoy con una grandiosa plataforma, con una tecnología muy buena, que permite ver a la visión de Latinoamérica desde Latinoamérica y una contraposición con lo que CNN, que CNN de pensar que estamos allá a lo lejos. Y Telesur muestra de lo que la realidad y el contexto desde la propia Latinoamérica, independientemente de su estado que los gobierne, si es de derecha o de izquierda. Vemos la diferencia que hay entre Argentina y Ecuador, por ejemplo, pero que Telesur siempre transmite y busca dar esa realidad. Y esto es para contrarrestar lo que dice CNN y otros canales de comunicación, donde el periodista tiene una visión
muy particular sobre un tema, pero también está ese turismo insurgente, donde a través de diferentes podcasts, diferentes canales de YouTube, redes sociales, como tal, muestran una fijación o muestran una posición ante un tema coyuntural como tal. Entonces, la hegemonía comunicacional como doctrina. A través del año 2007, tras la no renovación de RCTV, el Estado formalizó la tesis de hegemonía comunicacional. ¿Cuál fue su estrategia? La expansión del Sistema Nacional de Medios Públicos y la compra de medios privados con capitales invisibles, el caso de Eurovisión y el Universal en 2013, que se dice que es el Estado, pero aquí dicen capitales invisibles. Y ahorita con lo que pasó con el show Rupert y dueño de Eurovisión, cosas están aún por aclararse. Entonces, es quizás, como Globovisión salió como un canal de contramedida a lo que era la política comunicacional de Hugo Chávez en su momento y los años de 2000 en adelante hasta el 2010, fue un canal muy de frente o directo contra el gobierno de Hugo Chávez en esa época, sirvió como una bandera política también, donde muchos periodistas fueron factores políticos también, entonces cambió eso, bueno, porque el dueño de ese canal era profundamente contrario al Estado y ahora se ve que cuál fue ese cambio como tal, algo, una línea más tranquila, más directa, no deja de ser oposición, que tampoco es criticable, ojo con esto, pero es una respuesta a la política comunicacional de Venezuela Televisión en ver una realidad en un país y que las personas tomen contexto de eso también, porque no es solamente un pensamiento único, nada que ver, sino que el venezolano, la persona ve en los periodistas la manera de cómo contar las cosas y los contextos de la capacidad de análisis que tengamos nosotros, que tiene que ser importante. El análisis crítico, como el control del espectro radioeléctrico, se usa para blindar el proyecto político frente a presiones internacionales. Aquí el espectro radioeléctrico en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en China, en cualquier parte le pertenece al Estado como tal. Y eso también se ha replicado desde Estados Unidos, no solamente en Venezuela, Estados Unidos, donde el Estado que controla el espectro radioeléctrico es quien permite las concesiones sí o no en Venezuela, en este caso en Venezuela, pero también en Estados Unidos, en cualquier país. De hecho, Estados Unidos las concesiones son apenas de 4 años para los canales y estaciones de radio que sean pequeñas, por decirlo de esa manera. Y las grandes corporaciones son las que dominan todo este espectro radioeléctrico y son las que colocan la política comunicacional en zonas de conflicto, por ejemplo, lo que está pasando en el conflicto de Irán-Israel o Irán-Israel-Estados Unidos, que es lo que dicen comunicacionalmente a través de la política los líderes mundiales, como Donald Trump, que dice que va ganando la guerra de Estados Unidos contra Irán, pero que por otras pantallas, otros medios con una visión no occidental, como RT o Hispan TV o Xinhua o CCTV, que es el canal chino, es otra realidad, es otro contexto. Entonces, hay que buscar muy bien cómo nos informamos en este aspecto de hegemonía comunicacional, que es una doctrina. ¿Y puede ser que es una doctrina? Veamos. Y es que para Centeno y Mata, el año 2017, la hegemonía, y me pido leer, la hegemonía, por lo tanto, no es solo política, sino además un hecho cultural, moral, de concepción del mundo. Pero si la hegemonía es la superación de la contradicción entre la práctica y la teoría, disculpen, ¿quién debe ser el mediador, el unificador, ya que esa unidad no se produce automáticamente, sino que es el resultado de todo un proceso y de un proceso de lucha en diferentes hegemonías? El unificador de la teoría y de la práctica, el demiurgo, si se quiere, aunque Gramsci, un filósofo italiano, no usa el término, no usa este término, es el partido. Es decir, que la hegemonía puede ser algo político como tal. Es quizás para algunos puede ser un concepto ambiguo como tal, pero la hegemonía es el poder, es la supremacía de un elemento sobre otro. Y cuando hablamos de hegemonía comunicacional, es la línea editorial, la pauta editorial que dictan grandes medios de comunicación, independientemente si es pro-occidental o oriental. Por ejemplo, la hegemonía comunicacional de CNN ante la de RT, la hegemonía comunicacional de CNN ante la de Telesur. Entonces son dos visiones, dos concepciones de ver un momento histórico, un contexto histórico, donde las personas
en primer lugar, no deben sentirse manipuladas y tienen que tener un sentido crítico, es decir, escudriñar mucho más allá, sobre todo con este bendito tema de las redes sociales. Este concepto de desempeño mata fue ubicado en la revista Mexicana de Opinión Pública, número 22 de Ciudad de México, publicada de enero a junio del año 2017. Es un concepto que a pesar de ya para 10 años se mantiene aún vigente porque el mundo está en esa hegemonía política, comunicacional, cultural, donde se busca tener una percepción ante la otra percepción. Hay que tener mucho cuidado con eso, compañeros y compañeras. Porque la hegemonía comunicacional siempre ha existido. Se buscaba desde la época, y esto es geopolítica también, con un poquito más de historia, de por qué Bolívar trae la imprenta hacia Venezuela, que Correo de Orinoco, que fue el primer periódico hecho en Venezuela del lado de los independentistas, que hacía contraparte, era la batalla, era la contraparte de, por ejemplo, la Gaceta de Caracas, que era un diario realista. Pero por los republicanos, por la República de Venezuela, los que pelean por la República, por la nación de la República de Venezuela, era el Corredor de Orinoco, la artillería del pensamiento. Por eso es que Bolívar hasta es periodista, porque fue la primera persona que trajo la imprenta con fines comunicacionales para combatir esa propaganda que decía que Bolívar era un dictador o era un asesino. Que lamentablemente algunas personas piensan en eso y de verdad es triste mantener esa concepción del libertador, de nuestro padre de la patria. Lo otro, la geopolítica de sanciones, la guerra cognitiva. Esto es muy interesante porque aquí comienza a hablarse no solamente de hegemonía comunicacional. Hoy por hoy y hasta el 2025 comienza a hablarse de la guerra cognitiva. Para llegar a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, la comunicación se transforma en un campo de batalla digital. Y ustedes ven que ya deja de ver esa confrontación, esas palabras entre presidente y presidente, sino comienza a hablarse de las sanciones, el caso de Barack Obama, el decreto de Barack Obama, donde declaraba Venezuela tierra, pero una nación peligrosa entre Estados Unidos, no entiendo qué. Pero hay que comenzar una narrativa desde el punto de vista de la geopolítica y la comunicación, cómo comienzan a comprenderse en esto. Que el uso de las redes sociales para anunciar el bloqueo versus la narrativa externa de Estados fallidos. Entonces aquí la geopolítica tenía un escenario A y un escenario B. El bloqueo económico por todas las sanciones de este caso, bueno, de Barack Obama en 2012-2013, ya con Hugo Chávez ya no en el fallecido, y cambia todo el escenario geopolítico internacional. Y la narrativa externa del Estado fallido donde comienza a producirse eh, elementos hechos violentos como la salida en 2014 y todo lo que tiene que ver hasta, bueno, hasta lo que la autoproclamación de Juan Guaidó, el Estado fallido, las elecciones, etcétera, etcétera, y cómo eso es una tesis que queda afuera, llega afuera de nuestras fronteras y la gente comienza a replantearse ciertas situaciones. Si es verdad o no es verdad, pero vamos a ver que algunos actores que la influencia de los medios aliados como RT y CGTN, China, en la dieta informativa local, reforzando la alianza geopolítica estratégica, es decir, son aliados estratégicos geopolíticos como tal, para combatir esa desinformación por parte de lo que considera el Estado venezolano, pero medios de comunicación internacionales que no comulgan con el gobierno en aquel entonces de Nicolás Maduro, sostiene la tesis del Estado fallido. Entonces la geopolítica comienza a verse aquí un escenario algo muy dividido, algo muy peligroso, pero que verificando si el micrófono está prendido, si el Estado tiene cosas ¿no? de aceptación a través de los medios de comunicación, entonces pueden venir un periodismo independiente que busca ir más allá de esas líneas enemigas, por decirlo de esta manera, de saber la realidad y el contexto de todo esto. Según Iriarte, y hablando de guerra cognitiva, se trata de un fenómeno que busca hackear la mente, bombardeando nuestros cerebros para modificar nuestra forma de razonar y provocando un cambio sosegado previsto por el agresor que ha diseñado la operación psicológica, llevándonos a actuar de la forma que espera la guerra cognitiva. Esto lo dijo en su libro Guerras Cognitivas de Daniel Iriarte, cómo estados, empresas, espías y terroristas usan tu mente como campo de batalla.
de la librería o de la editorial Arpa de Barcelona, España 2025, un libro que está, bueno, recién salió al horno. Pero ojo, cuando digo guerra cognitiva no es solamente con fines políticos. Cuando hablamos de la guerra cognitiva, por ejemplo, un capítulo muy lamentable fue lo sucedido en época de pandemia de la COVID-19, como esa guerra cognitiva tras las redes sociales, ni tanto los medios de comunicación como las redes sociales afectan a nosotros sobre un determinado tema, la preocupación sobre un determinado tema, como el caso de la COVID-19, el caso de los migrantes, cómo comienza a desarrollarse una serie de teorías, una serie de elementos que van a perjudicar notablemente lo emocional de las personas. Entonces, esa gota que va cayendo en el cerebro de desinformación, de angustia, de desesperación, produce todos estos elementos que te van a indicar a ti una serie de estrés, de agotamiento mental, de agotamiento emocional sobre los temas que están sobre la palestra. Solamente queda en el uso estratégico o en el uso consciente de las personas dejar de creer lo que está pasando no solamente los medios de comunicación, sino las redes sociales, tener una posición crítica, de interrogante, de decir, de discutir que lo que me están diciendo está a favor o es cierto. Eso hay que colocarlo sobre el video y es importante no caer en lo repetitivo porque esa guerra cognitiva va a traer consecuencias, sobre todo en los más chamos que viven en un periodo de hiperconectividad que es muy lamentable y eso hay que cuidarse, sobre todo los que son profesionales en la comunicación, evitar esos fake news sobre, por ejemplo, me acuerdo yo que hace varios años un partido de fútbol en un canal que era americano televisión, unos periodistas dijeron que el tío Simón había muerto, lo que era totalmente falso, no está el auge de las redes sociales. Entonces, el que se iba muriendo era prácticamente José Díaz, José Alfonso, actor humorista, hermano del cantante Simón Díaz. Entonces, eso fue una serie de reacciones negativas. Más ahora, si en ese momento tenían las redes sociales como tal, o no se están usando tanto como ahora, en un mundo hiperconectado, como la guerra cognitiva puede hacer mella en el asunto. Sobre todo en Venezuela, donde hemos padecido diferentes situaciones que unas más lamentables que otras, que de verdad hay que tener un poquito de sentido crítico y sentido común a evitar este tipo de comentarios o formar parte más de una espiral que después se puede convertir en una gran bola de nieve o una gran bola de mentiras sobre una población que está incauta porque está recibiendo cualquier cantidad de información sin ningún tipo de filtro. Cuidado con eso. Bien, finalizamos con el escenario reciente y es algo que es sumamente delicado, sobre todo el año 2024 para acá, que es el uso de la inteligencia artificial y la posverdad. Es vital que mencione eventos más recientes que has investigado, como el uso de deepfake y avatares de IA para difundir noticias positivas y así como la desinformación sea automatizada, es decir, deepfake y avatares de IA para difundir noticias que son positivas que para nada lo son. Según Milham y Rosenberg del año 2019, la posverdad se asienta sobre una conspiración sin teoría, es decir, una lógica de rumor particular e históricamente limitada. Ambos autores señalan además dominar esta peculiar comprensión como la gente anda diciendo, el some people say, que ojo, eso viene de Fox News de por allá del año 2004-2005, cuando ya eran los aliados principales comunicacionalmente hablando y en la geopolítica también, del candidato presidencial para ese entonces, George W. Bush, when some people say, o sea, alguien está diciendo, pero ¿quién es ese alguien? ¿Quién dice eso? ¿Quién es responsable de esas palabras, de esas declaraciones? Geopolíticamente eso es incorrecto y obviamente comunicacionalmente también. Este proceso no solo construye un discurso impersonal y basado en responsabilidad, sino fundamentalmente porque la despreocupación por las enunciaciones fácticas hace que los políticos no respondan ante los hechos que la realidad les impone. Es decir, mucho aumentaron el pasaje. ¿Dónde sale eso? Eso lo dicen las redes sociales. ¿Quiénes son las redes sociales? Las redes sociales son una persona, son entes, no, las redes sociales son un mecanismo, son una plataforma que es manejada por personas. No, lo dicen los algoritmos, no, claro, no se manejan solo. Hay personas que controlan el sistema no se controla solo.
por mucha inteligencia artificial que sea, no se controla sola. Hay una persona detrás de eso generando un contenido. Esto lo tomé del artículo La posverdad, una guía introductoria de andamios, la publicación, volumen 18, número 64, Ciudad de México, de mayo a agosto del año 2021, perteneciente a la revista digital Cielo, o Cielo, ese Cielo, por su abreviatura, que está disponible este material en la plataforma del aula virtual para su mayor lectura. Y el hito 2026, por ejemplo, el impacto de las tensiones de la segunda administración de Trump y cómo el relato de intervención versus soberanía define hoy la agenda pública. Es decir, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando, esto solamente Donald Trump, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando, lo que quiso suceder en México, lo que tiene soberanía, lo que pasó con Canadá, lo que pasó con Groenlandia, lo que pasó, lo que está pasando con Irán. Hay mucha desinformación en ese aspecto y mucha propaganda política de parte y parte. Entonces, encontrar la verdad se ha hecho una tarea sumamente difícil, donde la posverdad, es decir, donde yo digo, no voy a dar clase, no voy a dar clase, no voy a dar clase, y al final digo, mire, yo soy clase, ya la gente queda en su consciente que no entiende que el profesor César no de clase. Es un ejemplo. Eh, por eso que mi última figura aquí, primer mandamiento en la era de la posverdad, todo es mentira hasta que se compruebe lo contrario, pero hasta comprobar lo contrario, ¿cuánto tiempo pasa? Ya lo que se dijo queda en el subconsciente, queda de manera cognitiva en las personas, eso forma parte de la guerra cognitiva, y al momento de tú limpiar la imagen, de desmentir eso, ya es demasiado tarde. Por eso que las leyes venezolanas son muy rigurosas, artículos 58 y 59 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley de ejercicio del periodismo, el Código de Ética del Periodista, como tal, que son las leyes que nos atañen a nosotros. Hay que ser muy responsable con eso, porque hay que tener la responsabilidad del medio de comunicación a través de la ley orgánica de telecomunicaciones, la ley de responsabilidad social de la medios electrónicos, por ejemplo, pero a nivel de persona profesional, la ley de ejercicio del periodismo, está también la ley de telecomunicaciones que regula, como ya les dije, a los entes en torno a su espectro radioeléctrico, pero también todo parte de un orden constitucional como es nuestra Carta Magna sobre que prohíbe también el anonimato como tal. Entonces, la IA y la pobreza son elementos que están llamados a perjudicar a quién, en primer lugar, a los periodistas, porque hay periodistas que ya pueden sentirse desplazados por la inteligencia artificial, pero otros no. Y es el momento de la batalla de ideas, del conocimiento dentro y fuera del aula de clase, el conocimiento más allá de lo laboral, del pensamiento protagónico, el pensamiento crítico de los estudiantes de comunicación social y de los periodistas en torno a la inteligencia artificial y a la posverdad que es. La IA es una herramienta, sí, es una herramienta, pero utilizarla como nuestro modo de vida o que la inteligencia artificial hable por nosotros es muy peligroso desde el punto de vista comunicacional y sobre todo en un tema tan delicado, pero que es interesante como es la geopolítica como tal. Entonces, gracias de verdad por haber compartir nosotros aquí en esta clase de geopolítica de la comunicación social y la política, donde vemos que son de elementos que pueden estar separados entre sí, pero guardan muchísima relación entre ellos y es de suma importancia para el periodista, el estudiante de comunicación social, conocerlos de manera más profunda, pero no solamente con lo que se en esta humilde clase, sino con lo que ustedes vean también en el salón de clase, pero fuera del salón de clase, en los libros, en que sean revistas digitales, pero no dejarse dominar tanto por las redes sociales. Por aquí les habla el profesor César Autorias y un placer haber estado con todas y todos ustedes. Se les quiere.